un podcast de Cooperativa. Hablábamos de seguridad hace unos minutos porque esta vuelve a concentrar la agenda del gobierno. Ayer sabíamos de la operación Cancerbero con el traslado de reos hasta la cárcel La Laguna en un despliegue que ha sido cuestionado desde la oposición, al mismo tiempo que avanza la agenda ACOT con una reforma constitucional cuyo borrador, ya genera diferencias incluso dentro del Ejecutivo por las restricciones que podría imponer a condenados por delitos graves. Queremos conversar de estos temas a esta hora con quien fuera ministro del Interior y de Defensa en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, Jorge Burgos, abogado. ¿Cómo está, Jorge? Muy buenos días. Hola, Verónica, tantos años, gusto en saludarlos a los dos. Sí, hola, tiempo. Jorge, ¿cómo andas? Hola, Rodrigo. Sí, ahí en el Centro de Estudios de Seguridad y Crimen Organizado de la UDD. Sí. También. No, de la Universidad San Sebastián. De la San Sebastián, perdón, de la San Sebastián. Tal cual. ¿No? Ya, ahí con el ex fiscal Toledo. Oiga, sí. Jorge Burgos, vamos primero a la forma, despejémoslo al tiro. ¿Le pareció exagerado, muy a lo Bukele, como dicen algunos, o dentro de lo que uno hubiera, no sé, esperado, dado el discurso del candidato? A mí en lo personal me pareció exagerado, muy a lo Bukele, muy a lo Trump, para ser más concreto. Ahora, dentro de lo esperado, sí, dentro de lo esperado, yo creo que el gobierno ha puesto énfasis en los temas de seguridad en este último tiempo, después de un comienzo muy dubitativo, muy complejo, y además con una carga importante, una vara muy alta. En la campaña el tema de la seguridad fue probablemente el tema que más votos le produjo al presidente Kast, pues la gente confió en un cambio muy copernicano respecto de ese tema. Y, en fin, yo creo que fue exagerado, no había para qué hacerlo así, es mi opinión, creo que es la opinión minoritaria, para serle franco. Yo creo que el gobierno se anotó un punto comunicacional. Claro, pega un combo, digamos. Ya. Exacto, no tengo ninguna duda, y yo procuraría que las encuestas estas semanales que estamos acostumbrados en Chile van a recoger esto. Ya, y desde la forma, pero también desde el fondo, ¿se da una señal también aquí? Hacia... El fondo yo creo que es potente. Ya. Desde el fondo yo creo que es potente. Yo creo que una cárcel, con lo que cuesta hacer cárcel en Chile, fíjate, esta cárcel, Rodrigo, Verónica, lleva 10 años, o casi 10 años. El inicio de los proyectos de ingeniería, si no me equivoco, es el 2017. Han pasado 3 gobiernos. Inaugurada por el presidente Boric en las postrimerías de su gobierno, estaba muy subocupada. Creo que habían 400 personas, creo que hubo tiempo para poner más gente ahí, y creo que además se hizo una cárcel a un costo altísimo, casi $70 millones, enorme, muy moderna. Por ahí leí que es de las cárceles más modernas de Sudamérica, desde el punto de vista de su seguridad, desde el punto de vista de su infraestructura, y era un buen lugar para establecer allí el cumplimiento de las prisiones preventivas o las condenas de reos de alta peligrosidad, y particularmente aquellos vinculados a lo que se denomina el crimen organizado. Entonces creo que desde ese punto de vista técnicamente es impecable, desde el punto de vista innecesaria. Entonces creo que eso a mí me parece que está fuera de discusión. Lo otro, lo comunicacional, es mucho más opinable, y yo creo que las cosas se pueden hacer con un perfil distinto y no creando estas expectativas. ¿Qué viene después? Después de esto, ¿cuál es la próxima traslado de cárcel? ¿El ministro de Justicia va a manejar un carro celular? ¿Qué es lo que viene después? Entonces es medio complejo, ¿no? Pero se tomó el resguardo de todas maneras de no mostrar directamente a los reos en la transmisión oficial. Sí, de espalda hay alguna escena. Sí. Voy a decir una cosa contra una escena de gente que apenas puede caminar. Mire, yo creo que esos son... Porque llevan grilletes en los tobillos. Exacto, esas son cosas... Obviamente son delincuentes avesados, muchos condenados, de los delitos más atroces, pero en mi modesta opinión, los delincuentes, aún los peores, merecen respeto a sus derechos básicos. Y actuar de otra manera no corresponde. No puede ser que uno actúe como personas que, como fueron ellos en algunas cosas. Eso no puede ser. Una sociedad no se puede construir así. Ya, eso en relación a la operación Cancerbero del último día. Quiero llevarlo al borrador que conocimos también ayer a través de La Tercera. Se plantea que condenados por crimen organizado, narcotráfico,
narcotráfico, terrorismo, puedan quedar inhabilitados para recibir prestaciones financiadas por el Estado en salud, educación y seguridad social durante su condena y hasta 15 años después. Como abogado y como exministro del Interior, Jorge, ¿le parece constitucionalmente defendible, apropiado eso, no? Bueno, hemos conocido por parte, yo no sé si siquiera borrador, titulares de una reforma constitucional que en algunas de las informaciones muy amplia, en otras más restringida, esta en particular respecto de derechos sociales. Yo creo que los derechos previsionales hasta el día de hoy están absolutamente fuera de el marco constitucional de ser retirada a una persona, aún en los peores delitos. Yo tengo la impresión de que una persona que tiene derechos no se le puede excluir de esos derechos. Y me parece que el cumplimiento severo de una condena, larga de una condena, no tiene por qué ir acompañado del retiro de un derecho social. Además, el derecho a la salud, si el Estado está obligado, una persona que está condenada, obviamente tiene que ser atendida. De hecho, en buena parte, no sé si en buena parte, pero muchos de nuestros establecimientos carcelarios hay hospitales básicos, digamos, por lo menos en la penitenciaría. Entonces eso yo encuentro que no tiene mucho sentido. Bueno, hay autoridades que alertan al cumplimiento riguroso de la pena. Eso no hay ninguna duda que tiene que ser así. Claro, hay expertos que alertan, incluso hay un posible riesgo sanitario, o además, que se contrapone con la ley de urgencia, decía ayer la ministra Chomalí. Ahora, no puede ser un globo sonda, un poquito lo que hemos conocido hasta ahora, para saber hasta dónde llegar, y otra cosa finalmente lo que termine legislándose. Puede ser, mira, me pareciera, por lo que yo he leído de la propuesta constitucional, que han sido más bien titulares trascendidos. El texto parece, bueno, yo no lo conozco, eso no tenía ninguna importancia, pero parece que no ha sido ingresado. Y ahí me da la impresión de que hay propuestas, algunas más bien simbólicas, como incluir en el artículo 1 de la Constitución la frase, o algo parecido, seguridad pública en los deberes del Estado. Eso me parece a mí más simbólico que eficaz. Puede ser neutral, pero hay otras cuestiones, como la que ustedes me nombran, y otras relativas a la creación de un estado de emergencia diverso a los que conocemos, donde por lo que he leído, el rol de coordinación o de jefatura del estado de excepción le correspondería a las fuerzas de orden y seguridad, es decir, al superior de Carabineros e Investigaciones de la zona, respecto del cual tendrían que quedar bajo el mando las Fuerzas Armadas. Eso a mí me parece muy raro, porque el estado porque las fuerzas de orden y seguridad no requieren estado de excepción para tener atribución en materia de seguridad, por favor. La excepcionalidad tiene que ver cuando el Estado en determinadas circunstancias le pide a las Fuerzas Armadas en emergencia, catástrofe, estado de sitio, ese rol. Entonces hay una cierta contradicción. Después hay otras cuestiones relativas a establecer modificaciones a normas de la Constitución para asegurar en el rango constitucional que leyes posteriores no puedan ser, a mi juicio, declaradas inconstitucionales por el Tribunal Constitucional. Yo creo que eso está pensado mucho en lo que el gobierno consideró una derrota política jurídica con ocasión del proyecto de ley de escuelas protegidas. Y también está lo del listado de bandas, que también merece un debate bien importante respecto de qué rol va a cumplir el Senado. Según dicen que el Senado va a terminar determinando en quién se ingresa o no en ese listado. Claro, ¿quiénes son esas organizaciones? ¿Va a haber sentencia previa que declare a una organización como crimen organizado o es una declaración anticipada? ¿No? Eso es súper problemático. Yo creo que aquí se viene un debate constitucional en que obviamente los próximos entrevistados ustedes van a ser constitucionalistas, condición que yo no tengo, porque es bien complejo el tema y me parece que requiere votaciones bien largas, 4/7, donde el PDG ya no basta. Jorge, usted ha hecho otra crítica que me parece interesante. Ha dicho que la ACOT pone mucho énfasis en perseguir, castigar, encarcelar, pero muy poco en prevención, particularmente con niños y jóvenes, ¿no? ¿Estamos ya atacando el problema demasiado tarde de nuevo? Sí, Verónica, esa crítica es efectiva, y no solo respecto de la ACOT, también es respecto de otros esfuerzos que se han hecho en materia de seguridad con agendas más rápidas. Hace mucho tiempo
yo creo que el Estado de Chile ha puesto énfasis en, probablemente producto de las necesidades, en persecución, condena. Y tenemos, a mi juicio, un debe importante en lo que es la prevención, la anticipación. ¿Cómo hacemos para que mucha gente, muchos jóvenes vulnerados a sus derechos, que viven situaciones culturales, sociológicas, familiares, el más amplio concepto de familia, muy compleja, y que son personas que están con mayores posibilidades de entrar en carreras delictuales? Ahí tenemos un problema gravísimo como sociedad que yo creo que no lo hemos entendido, no hemos invertido lo suficiente. Atención temprana, más fondos, más en la Subsecretaría de la Niñez, mejor niñez. Ese es un debe del Estado chileno desde hace muchos años. Y en general todas las agendas, por la urgencia, atienden a lo otro. Me parece súper relevante hacer un punto de inflexión en eso. ¿Qué hacemos respecto de eso? Todas las discusiones respecto a los menores tienen que ver si bajamos la edad de responsabilidad penal, si establecemos agravantes para quienes los reclutan. Está bien, puede ser una discusión válida, pero la anticipación social del delito sigue siendo, a mi juicio, un débito bien importante para nuestra sociedad. Jorge Burgos, gracias por la conversación esta mañana. A ustedes. Que tengan un buen día, Jorge. Chau. Buen día. Igual. Resumen de noticias en el Diario de Cooperativa. Tribunal Constitucional acoge parcialmente los requerimientos de la oposición contra la mega reforma. Se cae la indemnización estatal por proyectos rechazados en la justicia. Reaccionaron el diputado UDI, Jaime Coloma, y el senador DC, Iván Flores. Se mantuvo la invariabilidad tributaria, el corazón de esta reforma, la regla que le asegura a los inversionistas que en Chile las condiciones no cambian de un día para otro. Y si bien es cierto, no ha acogido todos los requerimientos que hicimos desde la oposición, a lo menos hay varios significativos. En los temas ambientales, algo de la invariabilidad tributaria. Si no lo hubiésemos hecho, habrían pasado tal como lo presentó el gobierno. Natalia Ducó deja el Ministerio del Deporte tras la polémica por el uso de su vehículo fiscal. Lo del asado, el karaoke, la respuesta a Cancillería. También sale la hora ex... A Contraloría, ¿qué dije? Cancillería. También sale la hora ex subsecretario Otero. Oficialismo defiende el masivo traslado de reos a la nueva cárcel de Talca. En la izquierda hablan de un show comunicacional al estilo Bukele. Lo conversamos con el ex ministro del Interior del segundo gobierno de Bachelet, Jorge Burgos. Yo creo que fue exagerado, no había para qué hacerlo así, es mi opinión. Creo que es la minoritaria, para serle franco. Yo creo que el gobierno se anotó un punto comunicacional. Desde el fondo yo creo que es potente. Entonces creo que desde ese punto de vista técnicamente es impecable, desde el punto de vista innecesario. Lo otro, lo comunicacional, es mucho más opinable, y yo creo que las cosas se pueden hacer con un perfil distinto y no creando estas expectativas. Después de esto, ¿cuál es la próxima traslado de cárcel? ¿El ministro de Justicia va a manejar un carro celular? ¿Qué es lo que viene después? Entonces es medio complejo eso. A propósito de seguridad, la tercera filtró el borrador de la reforma que se está planeando en el Ejecutivo, que se va a presentar al Congreso, y sobre eso la ministra Chomalí dice que la eventual restricción de prestaciones de salud a condenados por delitos graves atenta contra la ley de urgencia, por ejemplo. Una disputa familiar terminó con un hombre asesinado anoche en la comuna de Los Prados. Su hermano está detenido. Y se mantiene el pronóstico de lluvias y también de tormenta eléctrica aquí en la zona central, aunque uno mira hacia la cordillera y está más bien despejándose, pero me cuentan desde la zona de San Fernando, Rancagua, que estaba lloviendo. Por Rancagua, chubascos, nubes muy amenazantes. Champurreado, ¿te entendí? ¿Viste? Chubascos. En esta movilidad de titulares comentado, precipitaciones en Iquique, donde se suspendieron las clases para hoy, ahí en Tarapacá. Y en el fútbol, cuando debuta Bociña, Colo-Colo alista su duelo con O'Higgins este domingo en el Monumental. El capitán azul y campeón de América, Marcelo Díaz, anuncia su retiro a fin de año. Tal cual. Aquí termina el podcast de El Diario de Cooperativa. Lo escuchas en vivo, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana. Y todos los días en cooperativapodcast.cl.